Bueno, pues trifulca de domingo, Día de la Hispanidad, Día del Pilar y día de Box to Box, evidentemente, 12 de octubre de 2025, hoy con los grandísimos Norberto Purri y Pedro, integrantes del canal, bueno, unos canales más divertidos de ocio de fútbol. Ellos entienden el canal de Twitch que tienen como yo, que es divertir y a la vez disfrutar de la pasión, y yo siempre les tendré en mi corazón. Chicos, ¿todo bien? ¿Todo correcto? ¿Todo estupendo? Purri ha llegado, Norberto ahí me tiene revisando el Castilla, que la más le llega antes que a Purri, y Pedro con la camiseta de España en Estrasburgo, ¿no? Exactamente, sí, esta es la bufanda, como has dicho antes, del Racing Club de Estrasburgo de ASICS. Esta es la antigua, cuando ASICS vestía al Racing Club de Estrasburgo. A saber que ha habido jugadores como Alexander Mostovoy, Kobos y otros jugadores que han jugado en el Estrasburgo. Este año son propiedad del Chelsea y por el momento les va muy bien. Y Panicelli, que era jugador del Alavés y del Mirandés. Y del Mirandés el año pasado. Lo ha fichado Lian Rossenior para el Estrasburgo, un dinero del Chelsea, es decir, es propiedad del Chelsea, es multipropiedad. Pero se está saliendo 5 goles en 9 partidos. A mí es un delantero que me gusta. Lo que pasa es que es verdad que todos esos delanteros tan grandes luego dices, ¿es flor de un día o...? Porque bueno, ahora ya creo que se lleva otro tipo de delantero, pero bueno, me parece un jugadorazo. Sí. Bueno, no sé si habéis estado oyendo, vamos a estar haciendo un repaso, me parece muy interesante, de datos del Real Madrid. Yo quiero hacer una pequeña reflexión con vosotros también para que me digáis vuestra manera de verlo. Y yo cada vez pienso que lo del Metropolitano no quiero quitarle culpa, No voy a quitar culpa a los jugadores ni en este caso a tal. Pero que cada vez pienso más que fue un descuido. No fue una realidad. Voy a explicarme. El Madrid, evidentemente, parece que tiene un problema en los partidos grandes. Les cuesta encararlos. Pero yo, fíjate, lo llevo más a actitud que a planificación deportiva o a estrategia pura. Más allá de que, repito, que para mí Xabi Alonso se traiciona a sí mismo y tomó decisiones que no tenía que haber tomado. Pero cada vez que va pasando el tiempo y viendo esos datos y viendo cómo encaró el Real Madrid, por ejemplo, el partido de Villarreal y tal, cada vez voy pensando más, hostia, igual fue una piedra en el camino. Esto no significa que los culpe, quiero decir. Viene un examen muy importante dentro de unos días en el Clásico. Y ahí es donde el Madrid tiene que demostrar a su afición de, oye, eso fue un problema, simplemente un descuido, una tontería, un día muy malo de todos. No sé si vosotros tenéis una idea parecida. Norberto, por ejemplo, empiezo por ti. A ver, evidentemente yo creo que Xavi se traicionó de tal manera que consideró que la veteranía de Bellingham quizás le iba a ser mucho más útil que la bisoñez de Mastantuono, que estaba jugando muchísimo mejor. Lo que quedó claro es que la mala forma en ese partido de Fede y la poca forma de Jude dejaron a Tchouaméni completamente solo y vendido, porque si os acordáis, lo que planteó el Cholo fue presión alta, Sorloz entre centrales y Julián casi no pisó área. Julián le dejó como de coche escoba a todo lo que no tuviera que rematar Sorloz o a cualquier despeje de los centrales del Madrid que lo barriera y pegara de fuera del área. Y además con una presión alta, con un Juliano que sabemos cuál es el tipo de juego que practica, ¿no? Que es un juego muy intenso, de presión, de molestar en la salida de balón. Y al solamente tener a Tchouaméni como ancla y no tener realmente un jugador cerca de la base, porque Güler estaba mucho más lejos de lo que a mí me hubiera gustado, pues eso digamos que atascó todo el juego del equipo. Y luego realmente la actitud, como tú comentabas, yo creo que fue un auténtico patinazo y creo que ha sido una colleja a los jugadores y al entrenador muy importante, que nunca viene bien que nos la den, pero si te la tienen que dar, que te la den en septiembre, no que te la den en mayo, porque entonces puedes hacer el máximo de los ridículos. Entonces yo creo que Xavi ha aprendido mucho. Yo soy partidario de que Xavi elija un esquema, digamos, base más o menos, y una vez elegido este esquema, haga pequeñas modificaciones. Pero sí que es verdad que quizás ha hecho demasiados cambios en demasiados partidos. Él es intervencionista. Bueno, es que creo que no ha repetido ni un 11, ¿no, Norberto? Me parece. Ni 11 y en muchos momentos esquemas, porque hemos visto a una defensa de 3 con un Fran muy abierto en banda, hemos visto una pseudo defensa de 4, hemos visto una pseudo fíjate, Norberto, perdona que te corte. ¿Puede ser por Bellingham esto? Yo siempre dije que me parece que el inicio de la temporada iba a ser un poco dubitativo, porque yo entiendo que a él a Bellingham lo va a meter en el 11 y es un jugador tan diferencial que de alguna manera es difícil encajarlo. No estoy de acuerdo contigo, Para mí yo creo que debería buscar un esquema fijo, pero que a lo mejor ahora con la llegada de Bellingham sí lo empezamos a ver, no lo sé, Es que quizás Bellingham puede ser... A ver, yo también tengo... Mis compañeros que están aquí lo saben. Yo tengo esa pedrada de que Bellingham y Güler pueden ser dos jugadores intercambiables en cuanto a la salida de la pelota. Es decir, si Bellingham baja a la base a ayudar,
Güler puede estar libre en 3/4 para esos pases. Y al revés, Güler puede ayudar en la salida de balón y Bellingham ser ese jugador, como le gusta decir a Pedro, fantasma, que llega, que es indetectable y que llega de segunda línea para finalizar los espacios que dejen Vinicius y Mbappé. Entonces yo creo que va a ser, cuando tenga la forma física adecuada, va a ser un jugador importantísimo, porque es un jugador que además, si te presionan, protege y gira muy bien, sale muy bien y arranca muy bien con el balón en los pies. Pedro, un poco de todo lo que hemos hablado, más incluido lo del Atleti, no sé si quieres añadir algo más, y ahora también te pregunto por ahí. Sí, la inteligencia de la intensidad sobre los jugadores, como ha dicho Norbert, bisoños, es decir, carreras muy de pasado, le dio muchísima caña a los centrales un poco más jóvenes del Real Madrid. Siempre había impacto, siempre había mucha malicia, siempre había mucha, digamos que siempre fue muy frontal hacia los jugadores donde él vio que tenían menos edad. Por ejemplo, Fede Valverde no tuvo ningún problema de faltas, ni ningún problema de agresividad sobre él. Fue muy curioso, atacó verdaderamente el Cholo más desde el punto de vista, como dice Norberto, de la presión anímica que de la presión propia del fútbol, porque el Madrid yo creo que es que se desarboló él solo. El Madrid en línea defensiva y sobre todo en la espalda, lo de Huijsen fue sorprendente. Huijsen se vio de pasado por cosas que nos sorprendieron mucho cuando vimos el nivel que tuvo desde el inicio de temporada. Ahora, a la pregunta en sí te diría, yo creo que el Real Madrid en ese partido no es que cometiera un error, es que todo el equipo cometió un error. O sea, sí, no solamente un jugador, un nombre. Hemos querido, en redes se ha buscado mucho los nombres y nosotros hemos dicho en Box to Box, a nosotros no es nombres, aquí ganan y pierden todos hasta el utillero, lo repito mucho. Oye, gracias a Roberto, Gracias a Roberto porque ha hecho esa aportación económica y además, mira, está justo leyendo una cosa que está diciendo más o menos Pedro, que es, para mí hubo jugadores muy nerviosos, José y Carreras, estoy de acuerdo porque además es que no parecían los… Yo lo decía, se hizo un vídeo un poco viral que hice en Tangana, en el programa que hago después en Diario As de los partidos, donde decía que me recordaba la película Space Jam, que habían venido los Monsters, le habían quitado los poderes a los jugadores y entonces no sabían jugar, ¿no? Daba esa sensación. Y es verdad que, hombre, estuvo mal todo el equipo y estoy muy de acuerdo. Luego, los momentos puntuales y cruciales, es que yo creo que va a sonar feo, pero es que yo creo que el Atlético de Madrid pasó por encima del Madrid constantemente. O sea, ya no es que hubiera momentos cruciales, es que estuvo muy bien desde el inicio hasta el final. Es verdad que el Madrid tuvo 2 ocasiones y las 2 las medió. También hablo muy bien para mí del nivel que tiene goleador en este aspecto, pero también es verdad que el Atlético en defensa es un equipo, es una feria y no supimos aprovecharlo. Purri, ¿tú cómo lo ves de lo que pudo suceder? A ver, venimos sobre todo el madridismo venía con un hype tremendo con respecto al Real Madrid y lo notaba, se notaba en el ambiente y a veces es bueno, a ver, que se me entienda bien, un golpe de realidad. Un golpe de realidad de decir, vamos a bajar un poco los pies al suelo, vamos a luchar, que es lo que tiene que ser este Real Madrid. Y casualmente, Xabi Alonso en la rueda de prensa previa al partido había dicho que no vamos a ganar todos los partidos y que hay que ganarlos, pero luchándolos desde el principio, casualmente. Yo cuando empezó el partido ya te das cuenta que algo no funciona bien. Ya te das cuenta que no se le encima a los extremos cuando se entran. O sea, se entraban con una facilidad pasmosa. Entonces yo lo vi, digo, partido malo de Real Madrid en todas las líneas, en todas, carreras irreconocibles, Hausen cometiendo fallos, en general. Es verdad que adelante, pues, Mbappé hizo lo que pudo, Vini tuvo alguna, faltas aparte, porque hubo para mí una agresión clarísima de Nico, clarísima, para mí una roja, pero de manual, pero bueno, eso te puede condicionar un partido, sí te lo puede condicionar, pero no hay que escudarse ni esconderse en esos fallos arbitrales para decir que el Real Madrid jugó horrible. ¿Qué pasa? Que ahora realmente a mí me hace falta ver a este Real Madrid ganando un grande. Necesito que este Real Madrid le gane o a Liverpool o a Barcelona, o a los dos. Sobre todo más que nada para la tranquilidad de decir, oye, el proyecto es bueno, que lo es, pero ha dado un paso atrás en esa evolución para mí. Pero yo sigo confiando en Xabi Alonso, por supuesto que sigo confiando. Veremos lo que es importante, pero ante todo, primero Getafe, que Getafe para mí es una trampa. Es el dentista absoluto, Y mira que el Madrid no se lo ha dado mal, los últimos años allí, pero es el dentista absoluto. Por ejemplo, el Barcelona siempre lo pasa fatal en este campo y bueno, será evidentemente difícil y veremos a ver también si llega Kylian Mbappé o no al partido, que para mí evidentemente había… Que se lo lleven a Miami, Rubén, el partido del Getafe y así lo… Bueno, eso si queréis luego os pregunto vuestra… Lo pregunto ya al final para que si me cierra el canal que sea justo al final del directo, ¿vale? No te preocupes. Si no nos han cerrado nosotros… Eso también es verdad. Bueno, es que son muy divertidos. Ya quita por eso. Se están pasando, pero son divertidos.
Quiero, antes de nada, a Falín de Cádiz, que se ha suscrito con Prime en Twitch, darle las gracias a Roberto, que no he puesto el audio, venga, lo vamos a poner, que ya tengo un audio. ¿Vosotros tenéis algo para agradecer cuando hacen o algo? Bueno, sí, nosotros sí. Bailáis. Sí. Vale, pues mira, yo tengo esto, ya tengo idea. Este para vosotros. ¡Sí! Bueno. Nada mal. Así que gracias a la gente que aporta hoy, la verdad está aportando muchísimo, se lo agradezco un montón para que el canal crezca, evidentemente. Esto es fundamental y se lo agradezco mucho. Fíjate, tengo varios temas que quería tocar con vosotros. El otro tema era, vamos a intentar ser positivos, ya hemos hablado un poco de lo negativo, vamos a hablar un poquito de lo positivo. ¿Qué es lo que más os ha gustado de Xabi Alonso? ¿Qué es lo que os está convenciendo más de esta idea de Xavi, de este nuevo proyecto? Porque para mí es un proyecto importante, porque a mí es un cambio muy importante de mentalidad de lo que era un entrenador a lo que es este. ¿Qué es lo que más os está convenciendo? Voy a empezar ahora por Curry, que antes ha sido el último. Lo que él decía, la proactividad. O sea, que tú puedas cambiar de sistemas continuamente durante los partidos, que tú puedas buscar soluciones a los partidos, que no te amoldes a una estructura, a un esquema, que tú cuentes con todos los jugadores, que todos se sientan valorados, que presiones alto. O sea, eso, intensidad, compromiso, compañerismo. Me gusta. Obviamente, cuando vayan cogiendo los conceptos y la forma, llegaremos a un momento que vamos a disfrutar muchísimo con este equipo. Por tramos lo estamos disfrutando, por tramos. Pero se ve algo diferente, se ve un equipo que se está empezando a trabajar bien, se ven jugadores que dices tú, oye, aquí hay futuro, y después yo lo critiqué un poquillo al principio de cuando llegó, pero lo de Xabi Alonso y el desempeño que está teniendo Kylian Mbappé en el Real Madrid es algo fantástico, fantástico. O sea, yo estoy enamorado, me tiene enamorado. Yo siempre digo que los títulos del Real Madrid pasan por tener a Mbappé en esta calidad y a Vinicius en lo que parece que está recuperando. Yo creo que eso es necesario. Exactamente. Está entrando, ves que Rodrigo igual puede entrar también. Es interesante. Y lo de Bellingham creo que va a ser importantísimo, al igual que lo creo con Camavinga. Son todavía incógnitas. Yo sigo pensando que son muy incógnitas porque realmente los minutos que hemos tenido de Bellingham no han sido buenos. De momento, el Metropolitano estaba absolutamente perdido. También yo creo que para mí fue un exceso de querer volver cuanto antes. Pero es un jugador que hay que recuperar porque es fundamental. Antes lo ha explicado Norberto muy bien. Yo creo que es un jugador que, vamos, antes había un chico, se ha metido un chico del Barcelona por aquí, muy educado, muy simpático, y ha dicho, oye, si no lo queréis, nos lo llevamos. Digo, no, tranquilo. No. Eso nos viene bien. Pedro, ¿tú qué? Quedaría bonito negociar por De Jong también. Pues a mí me encanta para el Real Madrid. Yo he oído más de una vez eso, el tema de Frenkie, que además no hay renovación todavía. No hay renovación. Acaba el contrato ahora. Conquistó también con las declaraciones de lo de Miami, ¿no? Maravilloso. Como Ter Stegen, un caballero. Gran profesional. Gran profesional, correcto. Pedro, ¿tú qué te gustaría destacar? Bueno, vas a dejar a Norberto que diga los nuevos vestuarios, como sigamos así. Pedro, ¿a ti qué te gusta? Es que cuando estás rodeado de gente tan maravillosa es fácil comentar el fútbol. Siempre tienes un pequeño apunte, que siempre es lo que hago, porque estos saben todo. No, fuera de bromas, yo creo que el rock and roll y sobre todo lo que dijo Xabi Alonso al principio de la temporada me pareció bien. El Madrid está tratando de conectar con la afición y está teniendo el juego que Xabi Alonso ha dicho. Aquí hay que dar espectáculo, aquí hay que jugar, aquí hay que ser el Real Madrid y hay que dominar. Hay que tener cuidado con la expresión que dijo Xabi Alonso, y esto hago referencia a nuestro amigo Carlos y a Curro, evidentemente. Hay un problema efectivamente con lo de la construcción. Hay que tener cuidado en el Madrid, lo de la construcción, lo de la paciencia, lo de eso no funciona mucho. Pero efectivamente yo creo que Xabi Alonso lo que está aportando al Real Madrid es que simplemente con 2 o 3 cambios está provocando que los jugadores pues efectivamente salgan, digamos, del estancamiento en el que tenían a lo mejor el año pasado por una razón X o Y. No entro ahí porque no es una cuestión solamente de entrenador, hay muchos detalles, Rodrigo igual, se puede hablar incluso de él. Pero bueno, yo creo que Xabi Alonso lo único que está haciendo es poner poco a poco su manera de ver las cosas, va poco a poco poniendo efectivamente sus bases, y lo único que hay en el fútbol es que el fútbol son momentos, lo repito mucho a estos dos y a la gente en el programa, el fútbol son momentos. Un día estás aquí, el Barcelona estaba aquí la semana pasada, era de repente, pues el otro día pinchazo, tacabum, estamos igual. El fútbol son momentos y yo creo que Xabi Alonso está tratando de marcar esos tiempos. Paciencia, que es una cosa que en el fútbol y en el Real Madrid no se aplica mucho, pero yo estoy muy contento con lo que estoy viendo y sobre todo está dando la mejor versión de Benzema para mí, porque Mbappé se está transformando en un Benzema poco a poco, ¿no? Y es extraordinario este futbolista. Y Vini,
tiene que hacer lo mismo. Poco a poco, cambiar simplemente 2 o 3 parámetros y mostrar el nivel que tiene. Norbert, ¿tú qué me quieres destacar? Más allá de todo lo que han dicho ya tus compis. Vamos a ver, si llegas a una orquesta y te das cuenta que no tienes violines, ni chelos, ni oboes, y lo que tienes son guitarras, bajos y baterías, pues lo que decía Pedro, sabes que tienes que tocar rock and roll. Y ojo, que los grupos rock son los que siempre han hecho las mejores baladas, pero generalmente vas al rock and roll. Ha tirado al equipo 20-25 metros hacia adelante, ha robado rápido, lo cual eso es bueno y malo. Es bueno porque robas mucho más cerca de portería contraria, pero hay muchas veces que como robas tan rápido, el equipo contrario no lo has descolocado. Por eso hemos tenido esos ataques espesos las primeras jornadas. Pero ¿qué es lo que ha conseguido también? Que Mbappé y Vinicius defiendan donde tienen que defender. Mbappé y Vinicius no están diseñados para correr 40 metros hacia atrás persiguiendo a un extremo y luego correr otros 40 metros de vuelta. Ellos lo que tienen que hacer es molestar la salida de balón, que esa salida de balón del equipo contrario sea sucia para que el centro del campo pueda robar lo más rápido posible. Y eso es importantísimo. ¿Qué ha hecho que para mí es fundamental importante? 2 jugadores. Uno, que esté jugando Arda Güler, que desgraciadamente el año pasado con Carlo apenas lo vimos, apenas lo disfrutamos. Y a un tal, ¿verdad, Pedro? Aurélien Tchouaméni le ha dado los galones que merecía, le ha dejado ya de colocarle en sitios donde no brillaba y donde desgraciadamente el madridismo le criticó muchísimo. Resulta que Aurélien este año está jugando bien porque los pitos le han venido bien. No por jugar en su posición, no. La gente es tan estupenda que se piensa que por 4 pitos los jugadores van a cambiar de un día a otro. Luego tenemos un equipo muy joven, con alta intensidad, con mucha capacidad de esfuerzo físico, que también pagamos el día del Atleti por el tema de lo que hablábamos de la Bisoñet, pero por fin tenemos a un lateral izquierdo que te ofrece 2 opciones, la opción de salida por fuera y la opción de romper por dentro, que es una cosa que hace muy bien Carreras. Tenemos un central con salida de balón limpia, que es capaz de romper líneas, 1 o 2 líneas con un solo toque de balón, que antes no lo teníamos. Y sobre todo, Xavi, lo que ha demostrado es que antes se lo he criticado, pero porque quiero que tenga un esquema más claro, pero es un entrenador intervencionista. Es decir, hace los cambios mucho antes o valora lo que está pasando en el campo para meter mano y cambiarlo. Sin embargo, Carlo era un entrenador que lo que hacía era un poco más, confío en mis veteranos y que mis veteranos me lo solucionen todo dentro del campo. Entonces yo creo que, pues bueno, Carlo es un gran entrenador con un libro un poquito anticuado y Xavi es un entrenador del siglo XXI adaptado a diferentes formas de jugar. ¿Que hay opción de mejora? Por supuesto. Pero yo, el otro día me preguntaban unos sinvergüenzas en un directo por la noche que a qué entrenador me gustaría ver entrenando al Real Madrid y le he dicho, pues Xabi Alonso, porque acaba de llegar, con lo cual quiero verle mucho más tiempo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Oye, por cierto, antes de nada, Pilar, que hemos oído el día de Pilar, nos manda una sobreetiqueta. Muchas gracias, Pilar, te mandamos desde aquí, ya sabes, todo de gracias, como siempre. Y muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Muchas felicidades, Claudia, felicidades, Pilar, por aquí. Gracias de corazón a la buena de Pilar por siempre. Oye, la gente que nos está viendo ahora mismo en directo, hay más de 320 personas conectadas. La gente desde Twitch, darle a seguir, absolutamente gratis. Si quieres soltar alguna suscripción, pues bueno, evidentemente siempre será bien recibida. La gente que nos está viendo desde YouTube, no solo en directo, sino vídeo bajo demanda, que sé que mucha gente luego viene, darle a like al vídeo, es que posiciona mucho y bien. Y, evidentemente, darle a suscribirse a los que no estéis suscritos. Si alguno, como Pilar Rivero, o como han hecho Claudia o Roberto, quieren aportar su granito de arena, pues ya sabéis, mostrar apoyo al Corner Rubén Martín con superchat sobre etiqueta o haciéndose miembro del canal. Ya sabéis que también a mí eso me encanta, que seáis miembro del canal. Mira, os hacía una pregunta por aquí, Víctor. Dice, pregunta si tienen dudas de si dependemos mucho de Mbappé o de si hay un plan B para cuando este falte por lesión o sanción. A ver, evidentemente voy a contestar primero. Digo que evidentemente, claro, que depende de Mbappé. Cuando tienes un jugador de la calidad de Mbappé, siempre dependes de Mbappé. El Barcelona depende de Lamine Yamal como depende de Pedri. Pero sí que bien, creo que el Real Madrid, por eso digo que es muy importante que Vinicius esté bien. Vinicius es diferencial, es un jugador que cuando no esté Mbappé tiene que ser el que, además que esté Mbappé, marque la diferencia, pues cuando no esté, aún más, ¿no? Pero yo creo que el Real Madrid tiene que ser fuerte en su conjunto, ¿no? Que ser un equipo, va a parecer un poco una cosa lógica, ¿no? Pero que sea un rodillo, ¿no? Que sea un equipo que juegue como bien bloque y que gane los partidos porque de alguna manera los controle y los domine. Que para mí eso es muy importante a diferencia del año pasado. El Real Madrid el año pasado, la Ponferradina venía al Bernabéu y durante 30 o 40 minutos te dominaba el partido. Ha conseguido el Madrid que esto no sea. Antes hemos puesto además una especie como de esquema, ¿no? De las posiciones que ocupan el terreno de juego
de media los jugadores del Real Madrid es una posición muy adelantada. Eso también habla bien porque significa que el Real Madrid ha tenido mucha pelota. El año pasado no la tenía tanto. Entonces, yo creo que pasa un poco por eso. ¿Vosotros tenéis miedo de que el Real Madrid dependa tanto de Kylian Mbappé, Norberto? Sí y no. Vamos a ver. Yo estoy convencido de que tenemos un plan B, pero es que hasta ahora no nos ha hecho falta sacarlo al campo porque tenemos a un jugador que está físicamente como nunca y con unos números que no lo puede sentar salvo para que descanse en las segundas partes. Pero yo creo que este equipo, con la gente que tiene arriba, hay opciones sobradas. Tenemos un Gonzalo que puede pisar área mientras jugamos con extremos abiertos. Tenemos a un Endrick que este año todavía no hemos catado qué tipo de melón es porque no ha jugado ni un solo minuto y no sabemos en qué condiciones físicas se encuentra. Entiendo que bien cuando ya entran las convocatorias, pero yo creo que el Madrid puede jugar. Lo bueno que tiene este año es que podemos jugar a tantas cosas diferentes y todas con una pinta excelente, que yo creo que evidentemente que dependamos de Mbappé es que ¿qué equipo en los últimos 20 años no ha dependido de los mejores de la historia? ¿El Barça no dependía de Messi? ¿Nosotros no dependíamos de Cristiano? Es la realidad. Pero lo que yo creo es que hay un plan B real, pero que no nos ha hecho falta por ahora. Habrá que ver si ese plan B funciona. Yo creo que sí porque soy optimista. Yo estoy de acuerdo contigo. Oye, por cierto, está por aquí el grandísimo voz madridista. Una de las personas que tengo ganas de escribir un día para que esté por aquí con nosotros, un día charlando. Así que ya le lanzo el testigo si nos está viendo, que gracias primero por estar por aquí y segundo que ya te lanzo por aquí esta petición. Me dice él, no hay dependencia de Kylian, hay un propósito de entrenador para aprovecharlo. El equipo se mueve para aprovechar su lucimiento. Es normal. Yo creo que si tú recordáis, ¿no? El Real Madrid de Cristiano Ronaldo era un equipazo, pero también evidentemente juegan para Cristiano Ronaldo porque era su estrella, ¿no? Porque es un jugador que es absolutamente dominador. ¿Vosotros tenéis un poquito de miedo, Purri y Pedro, que eso pueda pasar? ¿O tranquilidad completa, Purri? Dale Purri. No. Vamos a ver, si tú tienes un activo y el mejor activo que tienes lo estás aprovechando al máximo, sigue utilizándolo. Lo que importa es que lo que se llaman los satélites, los que están alrededor, se acoplen y vayan entrando en dinámica. O sea, para mí lo de Mbappé está haciendo el trabajo que tiene que hacer. Y además lo está haciendo con nota, con sobresaliente y casi con matrícula de honor. Ahora falta que en diferentes etapas de la temporada Xavi vaya sacando el jugo al resto y que se lo va a sacar poco a poco. Obviamente Mbappé tendrá un momento de bajón, porque tiene que ser, pues sería ya estratosférico que siga este nivel toda la temporada. Sería algo ya fuera de lo normal. Pero en ese momento es cuando tienen que aparecer el resto. Sí. Ese es el momento. Por ejemplo, hay un caso para mí que yo lo veo claro, de sesión clara en enero, que es Endrick. Yo creo ahora que sí hablamos de eso también. Yo quiero que Endrick quiero que entre también en dinámica, pero va a ser muy complicado con todo lo que hay ahora mismo. Él parte en desventaja con el resto, por las lesiones que ha tenido. Por lo tanto, si tú consigues sacarle jugo, tú consigues cederlo para traerlo después fuerte, interesante. Pero yo creo que ahora es el momento de que otros vayan entrando en dinámica y lo están haciendo poco a poco. Y Mbappé, aprovéchalo. Tú no puedes ponerle trabas al cielo. O sea, si vas a llegar a lo eterno, vete con el mejor, y el mejor está haciendo su trabajo ahora mismo. Además, el Purri te va a decir que, bueno, también soy a Pedro que va a hablar ahora, que el año pasado no veíamos al mejor Mbappé y cuando lo vemos es que si dependemos mucho de Mbappé, ¿no? Claro, ahí está. El Madrid, cuando viene una época muy mala, es como autodestructivo. Ni te vale la A, ni te vale la B, ni la C, ni la D, no te vale ninguna, ¿no? Al final siempre tienes que sacar una cosa negativa de una virtud, ¿no? Que un jugador esté bien, ¿no? En este caso. Pedro. Ojalá dependencia de tus estrellas, eso quiere decir que la cosa va bien. Si depende de ellos marcando, el equipo va viento en popa toda vela. Entonces, lo único que añadir. Eso es la esquizofrenia blanca, que yo la llamo a veces, con una palabra un poco bárbara. La esquizofrenia blanca es en el sentido de que, como siempre decimos a veces en el programa, y eso es una frase también de Norbert, siempre te gusta la bicicleta ajena, es decir, con Haaland estaríamos mejor, con este estaríamos mejor. Yo lo que sigo pensando es que me encantaría sobre todo que hubiese un jugador en eso que estamos hablando. Tenemos esa impresión de que nos falta un recambio en Mbappé. Yo me preocupo más por el recambio de Tchouaméni, personalmente. Me preocupo muchísimo más en este Real Madrid por el recambio de Tchouaméni que por el de Mbappé. Porque el de Mbappé yo lo veo de otra manera, pero porque yo insisto, soy romántico del fútbol. A mí lo que me encantaría es que Vinicius tomase un poco ese rol. Vete un poquito más al centro, vete un poquito más a recibir de primeras. Tú también tienes la misma arrancada en primeras en control de balón. La arrancada de Mbappé en primer control de balón es la mejor del mundo. Es decir, no hay ningún futbolista que sea tan desequilibrante en primera recepción de balón, pase y me voy. No existe otro jugador en el mundo que tenga esa capacidad. Me refiero en velocidad. Incluso el propio Lamine Yamal no tiene esa capacidad, es más de dribbling y me voy. De recepción de primeras y me voy no tiene esa arrancada que tiene Kylian, ¿no? Y yo creo que en ese caso podemos darle un poco a Vinicius ese rol. ¿Por qué? Porque citado en este programa, en esta magnífica casa, hay un ave fénix que de repente
ha surgido, que dije en su día, que se llama Rodrigo Goes, que de repente puede jugar por la banda izquierda y de repente está ahí, ¿no? Y está haciendo partidos y está entrando en dinámica, ¿no? Yo creo en los momentos del fútbol, como he dicho antes, y creo que Vinicius tiene que ser ese jugador, como digo, esos dos detalles, me parece que se puede venir un poquito al centro. Es una pedrada que tiramos con Norbert en su día y creo que puede venir un poquito al centro, puede empezar a hacer ese tipo de cosas. Sí, bueno, sí. Me gusta mucho este Mundial, perdóname, es que me gusta. Sí. Juntas a Pedro y a Purri, tienes casi al lateral de la selección. Purri, sí. Pedro Purri, sí. Por cierto, Pedro, ¿sabes cuál es mi pedrada que pudiera sustituir a Tchouaméni en momentos puntuales con lo que tenemos en la plantilla? Dale, yo creo saberlo. Fede Valverde. Fede Valverde, sí. ¿Como pivote? Como pivote, como intensidad defensiva, más que como un pivote... pero por eso digo momentos puntuales, es decir, un momento en el que tengas una urgencia, emergencia, que no tengas a ese jugador. Fede tiene la disposición física para poder abarcar, para poder hacer ayudas y para, aunque no tiene la calidad para hacer el desplazamiento que puede tener Aurelian, sí que puede romper en físico, es decir, en conducción. No es un jugador de ruptura de pase, pero sí de ruptura en conducción. Pero claro, momentos puntuales cuando nos haga falta y tenga que descansar. No como una línea, digamos, de trabajo. He de decir que a mí me parece más Camavinga. Hay alguno que lo señala por aquí. A mí Camavinga en esa posición me gusta. Es más, es una posición que creo que le viene al pelo, porque es mirar el fútbol de cara, ¿no? Hacia adelante. Y bueno, a ver, evidentemente para mí Tchouaméni a día de hoy es fundamental, pero no me disgusta. Hombre, la opción de Valverde realmente es un jugador que si para mí recupera esa confianza, no más fútbol, porque un fútbol lo tiene, recupera esa confianza. Para mí es bueno en casi todas las posiciones del terreno de juego, pero bueno, veremos a ver. Como decía el profe, ese 4-2-3-1, a mí no me importaría ver alguna que otra vez el doble pivote de la selección francesa. Tchouaméni y Camavinga, ¿no? Camavinga. Que Camavinga pueda hacer esa función que estaba haciendo hasta ahora Ceballos. Y Fede haciendo de box to box, perdón por la... Ojo, cómo te gusta. Bien metido. De hecho el nombre viene en parte por eso, Norberto, cuando lo pensamos hace tiempo. Por Federico Valverde, por Vox. De ahí viene el nombre. Sí, de ahí viene el nombre. No sabía que era por él. Mira, sí. Pero efectivamente... Pero efectivamente lo que es interesante es, como ha dicho Norberto, esa dualidad que tiene el Real Madrid en el medio del campo. Sin embargo, sigo pensando, perdonadme, pero me sigue faltando una pequeña pieza porque no veo a Dani Ceballos. En los últimos partidos que he visto me parece que ahí, cuando entre Jude en dinámica, lo va a tener muy, muy, muy difícil. Yo lo hablé ayer en la esta. Para mí, Ceballos es un jugador que te cumple ese rol como parche, no como solución. Complemento de equipo. Solución. Más que nada porque lleva mucho tiempo en el Madrid y no ha sido centrocampista. Muchos no, es que no se lo ha dado. Sí, se lo ha dado. No puede ser que pasen entrenadores muy buenos por el Real Madrid y ninguno cuente con Ceballos como titular. Si no digo porque no tenga el nivel. Ceballos es un gran jugador, no lo pongo en duda, pero repito, no es ese. No es una solución, es un parche, ¿no? Y veremos a ver. Dani es un complemento perfecto para el equipo en Totalmente. Nada más. Es el jugador 13-14 para mí de la plantilla. Y lo veo perfecto. No hay calidad en el mercado que tú puedas pagar para tener un Dani Ceballos como suplente. Mira, como dice el profe, que Camavinga puede romper líneas con menos organizaciones, que Camavinga en ese sentido es un poquito más caótico. Muy anárquico. Pero es un jugador que tiene una característica que no tienen todos los jugadores, que los que hemos entrenado nos gusta mucho, que hemos dicho siempre, que tiene un hombro mirando a cada portería. Claro, sí. Es decir, ¿qué ocurre? Que cuando recibe ya tiene ese primer control de Camavinga siempre es hacia adelante. Y es un jugador que te puede romper líneas con pase porque lo tiene, pero Camavinga tiene esa zancada y esa técnica que hace muchísimo daño al equipo contrario. Recordad la época en la que Carlo lo ponía de lateral izquierdo, pero realmente en momentos de ataque era como un interior izquierdo, no era un lateral izquierdo al uso. Y es un jugador que puede hacer mucho daño. Si es que la realidad es que tenemos una grandísima riqueza en el centro del campo. Y sobre todo jugando 30 metros adelantado, cuando la gente dice es que el Madrid no tiene un organizador. Es que a lo mejor ese tipo de organizador como el que teníamos antes no es tan necesario cuando tú juegas con un jugador como por ejemplo nuestro central Hauser en 3/4 de cancha contraria. Porque cuando tú tienes a un central en esa posición, ¿dónde colocas al que organiza? Claro. Porque obligas a parar el medio. Paras el medio del campo también cuando tienes un organizador. No hay rock and roll. Lo importante es que si te viene un equipo como el Atlético de Madrid que te presiona arriba, ya no tanto un organizador, sino quién te pueda sacar el equipo de la presión. Que salgas hacia arriba. Más que jugar a qué velocidad se juega, sino buscar dónde está el punto débil en la presión, aprovecharlo y trabajarlo.
¿Os acordáis? Había un jugador que me fascinaba cómo saltaba líneas y no fue nunca titularísimo en el Real Madrid, más allá de lesiones de otros jugadores. Kovacic. Kovacic me acuerdo que saltaba las líneas. Era un tío que yo no he visto a un tío saltar líneas con tanta seguridad en mi vida en ningún equipo del mundo. Era una barbaridad. Y Camavinga creo que tiene eso. En eso que siempre decimos de Camavinga, de lo anárquico y de lo tal, para mí ese es entenderme, el gran error, el gran debe de Camavinga que tiene que domar. Quiero decir, está bien que sea anárquico, pero tiene que ser inteligente de cuándo hay que excederse, cuándo no, cuándo hay que ir, cuándo hay que volver. Al final yo creo que los minutos le darán todo eso. Y para mí, yo lo decía, creo que lo hemos hablado en alguna charla con vosotros, para mí Camavinga es un jugador muy hecho para un Xabi Alonso. Es un jugador muy perfecto para Xabi Alonso. Por eso digo que creo que sí que ahí van a poder encontrar una grandísima solución. Yo sigo pensando, no estaréis de acuerdo conmigo, que a mí me sigue faltando la pieza. Me sigue faltando el centrocampista. Organizador. A ver, no voy a decir un Toni Kroos porque es imposible tener a Toni Kroos, ¿vale? Esto es una cosa que yo he intentado tatuármelo en la cara. Es imposible tener a Toni Kroos. Pero puedes encontrar una cosa que sea parecida a un jugador que te guarde el balón, que lo esconda, que tenga la manija de llevarlo, de tranquilizar en ciertos momentos. Que Ceballos lo cumple en algunos minutos, pero no es lo perfecto. ¿Vosotros seguís notando esa falta o no sois de los que piensan no es tan necesario como parece, Purri? En fase del partido sí. En fase del partido yo echo de menos un organizador. A veces se vuelve loco el partido y yo necesito un tío que la baje al pasto y que diga, oye, venga, organizo. Venga, vamos a recolocar esto. Mira, hay un jugador que está haciéndolo muy bien, y que Pedro bebe los vientos por él, que está en Italia, está en el Como y se llama Nico Paz. Un jugador que yo creo que en verano tiene que... No me lo toques, por favor, no me lo toques. Recuperación de manual, pero de manual clara. A mí lo que me dicen es que vuelve, pero también te digo que aquí, 12 de octubre, hasta que acabe el final de temporada, pues... Y a mí me lo dicen en Tenerife, familiares, que están enamoradísimos del Real Madrid. Sí. O sea, que los conozco. O sea, pero claro, todo esto es lo que... A mí me parece el jugador que debería, o sea, seguro, o sea, eso lo tengo claro, y a lo mejor es ese jugador que puede reconvertir de una manera interior. Recordemos que hay muchos jugadores, bueno, el propio Kroos, no sé si lo recordáis, pero el propio Kroos en el Bayern de Múnich jugaba mucho más adelante. Era un mediapunta con buena llegada, luego lo retrasó. El propio Modric también, lo que pasa Modric es más interior. Quizás Nico Paz tiene que reconvertirse más a lo que es Modric, ¿no? Un interior que pueda tener esa... Pero quizás esa es la solución, ¿no? del Real Madrid en ese aspecto. Hay cosas interesantes y tenemos cedidos interesantes. Por ejemplo, otro cedido que yo recuperaría, no esta temporada, le daría una temporada más, un poquito más de Erasmus, es a Chema. Ayer lo tocamos otro día con Tavero, que con mucha cantera y... Aprovechando su tiempo fuera, ¿eh? Está... en un clínico avanzado para mí. Y antes lo de Camavinga, te lo quería decir de Eduardo. Sí, Eduardo lo que tiene es que lo que tú dices, le falta organización a veces. Es imprevisible. O sea, Eduardo te sale de una manera que dices tú, a veces no lo detectas. Yo me voy a salir por aquí, rompe muy bien las líneas. Y creo que es el típico multiuso navaja suiza para Xabi Alonso. El típico que él le puede sacar mucho jugo. Y Tchouaméni, que lo dijimos en una trifulca que tuvimos, te lo comenté, para mí es la extensión de Xabi Alonso en el campo. Para mí, Aurelian es la extensión. Yo creo que Xavi deposita mucho en él. Y se está viendo. Pero eso, un Vitinha sería ideal, que lo leí por ahí, claro. A mí un Vitinha me encanta. Pero eso ahora mismo, para mí es imposible. Yo creo que el Madrid tiene que encontrar a su Vitinha. Creo que no sé quién lo dijo por aquí. Hace 3-4 temporadas Vitinha era suplente en el Wolverhampton. Oye, pues es que a lo mejor hay un jugador por ahí que no... Yo qué sé, el propio Nico Paz, es que a lo mejor Nico Paz esta conversación la tenemos dentro de 4 años en otra tertulia, ojalá que sea así, porque será que seguimos viéndonos por aquí, por estos lares, y hablamos de, ¿os acordáis cuando dijimos que a lo mejor Nico Paz era y la estaba reventando? Balón de oro Nico Paz, ¿te imaginas? Pues el mismo caso que Arda Güler. Es el mismo caso que Arda Güler para mí. Es el mismo caso. Es el jugador guinda que hace falta al Real Madrid, juega los dos extremos en el interior, en el Como está jugando mucho más pegado también un poco en la banda izquierda, pero puede irse tranquilamente a la derecha con más Tantuono. Para mí, Brahim lo veo muy difícil integrado en este equipo, a pesar de que es un grandísimo futbolista y estoy seguro de que puede llegar lejos, simplemente va a tener que adaptarse a una manera de jugar que no es la suya, pero bueno, eso es otro asunto. Pero para mí Nico Paz efectivamente debería estar ya en el Real Madrid. Eso es una evidencia para mí que
este verano me ha costado muchas discusiones con estos dos, con Curro y con Carlos, porque, pues eso, me llevaban un El problema es poco... que no hubo una salida arriba que propiciara eso. Una o dos salidas. A ver, si Dani hubiera Sí. salido, Nico hubiera vuelto. Eso seguro. Dani, Rodrigo. Yo he de decir que yo vi una parte que entendía mucho a Nico. Al final, la manera en la que vuelve Nico Paz da la sensación, bueno, no da la sensación, es que la gente no lo va a tomar como un fichaje, lo va a tomar como un canterano que vuelve. Y el papel, duele decirlo, pero la realidad, el papel de un canterano que vuelve no es lo mismo que un fichaje que haces, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puedo entender que él no le dieron todas en sí de poder a lo mejor ser importante, y yo puedo entender que él, pero para bien, para volver de la mejor manera al Real Madrid, siga teniendo minutos de calidad en un equipo es dueño y señor, en el que en Italia ahora mismo es un hombre importante. Oye, a lo mejor necesita foguearse un año más para volver de la mejor manera, ¿no? En este caso, al Real Madrid. Yo es que Sí, dime, no, que parto de la idea que esto lo hemos podido ver todos, que cada vez que un canterano o un joven sobresalía, pues Carlos decidía relegarlo varias jornadas al banquillo. O sea, parece a veces que para Carlos era un problema que un joven sobresaliera, porque eso significaba que alteraba su escala jerárquica y que, claro, a quien quitaba de los suyos, por así decirlo. Y era un problema porque Güler termina la temporada, su primera temporada la termina, ¿os acordáis? Casi marcando no sé cuántos goles. Nico Paz, en cuanto parece que estaba cogiendo, no sitio en el primer equipo, pero estaba haciendo buenas actuaciones, el gol en Champions y demás, y de repente, sin saber nadie por qué, desaparece por completo, pero por completo. Y yo creo que para Carlos, desgraciadamente, el que un joven asomara la patita le descabalaba un poquito su sistema no meritocrático, pero sí más bien jerárquico. Entonces, pues bueno, y Nico dijo, mira, yo me voy fuera y ahora que me he ido, viene un entrenador nuevo que está trayendo gente joven y demás, pues termino mi Erasmus, me consagro entre comillas y puedo volver no con mando en plaza, pero sí ya con una jerarquía dentro de la plantilla importante. Lo que pasa es que yo sigo pensando que para que vuelva Nico Paz tiene que haber gente como, personalmente lo veo, como quizás Brahim, quizás Ceballos, que tengan que hacerle hueco, porque como bien decía Pedro, Brahim este año ha empezado con un nivel, es que no le entiendo todavía el juego. O sea, yo no sé si no le entendemos nosotros o él no ha entendido el juego de Xavi, porque hace cosas a veces que dices, ¿por qué? A mí el otro día me parece que estuvo mejor. Además, para mí tuvo un muy buen detalle. Regalar un gol cuando él lo necesitaba, porque regaló el gol a Mbappé. Pero sí estoy de acuerdo con Norberto, que le he visto un poco perdido en los primeros partidos. Igual, oye, todavía no he encajado en esa idea y hay juegos que le cuesta más, pero sí estoy de acuerdo con eso. Ojalá tenerle bien, porque para mí me parece... Sí. A mí hay una cosa que siempre me dicen de Brahim, y esto es una cosa que me cuentan de dentro, y es que es el mejor suplente que puedes tener, porque es un tío feliz. O sea, quiero decir, sí, aparte de que tiene una relación maravillosa con el resto de jugadores, es un tío, entiéndeme lo que decir, no a nadie le tiene que importar. O sea, no sé si es un buen síntoma que a un jugador no le importe ser suplente, pero creo que Brahim valora dónde está jugando. Que hay mucha gente que pierde un poco la noción y dice, no, es que yo quiero ser titular en Real Madrid. Y mira, si ser titular en Madrid está elegido para dioses. Entonces, siéntate, que aquí ha venido Joselu, ha tenido que comerse años y años y años para llegar aquí y vivir la temporada de su vida. Quiero decir, tienes que ser un poquito más cuidadoso con este tipo. Y a mí en ese sentido creo que me llena muchísimo el bueno de Brahim. Perdona, que quiero leer una cosa y tiene razón aquí, pues madridista, no había caído en esto. El tema de Nico Paz, dice, la clave estuvo en que es año de mundial, no podía arriesgar a no tener minutos y perderse la convocatoria. Claro, todo lo que yo he dicho también de Rodrigo, que me parecía raro, aunque mira, se ha salido con Brasil, yo creo que muy mal tiene que hacer las cosas o muy nada tiene que jugar Rodrigo en el Real Madrid como para no ir con Brasil, ¿no? Pero es verdad que es otro asunto también interesante para entender también lo de Nico Paz. Ahí te hilo, Rubén, por lo de Endrick, porque pienso que Endrick a lo mejor en enero tenga que salir, porque hay mundial. Ahora iba a abrirte ese melón. Lo dije, lo mismo que Nico Paz, y estoy de acuerdo con Aure. Estoy de acuerdo con Aure porque si tú vienes, como dices tú, recuperas, vienes con Vitola de canterano, igual el año que viene, con lo que está demostrando ahora Nico Paz, ya no vendrás como Vitola de canterano. Ya vienes como una realidad. Como una realidad más contrastada. Y no, sobre todo porque va a haber salidas en verano. No, pero ya no digo. Pero que no es lo mismo ser Nico Paz con... Ay, me gusta, vuelves,
que Nico Paz con 7 ofertas de grandes de Europa detrás. Y mundialista. Yo tengo un apunte. Brahim Díaz se va a la Copa de África ahora. Sí, un mes en enero, ¿no? Entonces, claro, eso te quiere decir que llega un momento en el que todos esos futbolistas se van. Por ejemplo, Chema estaba también en Copa de África, hablo de jugadores jóvenes del Madrid, también estaba por ahí nuestro estimado lateral derecho que es polémico, pero en ese sentido, claro, es que el Real Madrid lo que necesita también es tener equilibrio y me parece que si Brahim se va a ir un mes en la situación actual, va a tener que trabajar muchísimo, ¿eh? Va a tener que trabajar muchísimo porque es que Mastantuono tiene una regularidad que es impepinable en el Real Madrid. Es capaz de asistir, es capaz de dar juego, es capaz de oxigenar en defensa. Brahim le queda mucho trabajo respecto a Mastantuono y esto no quiere decir que esté en entredicho, al contrario, es un futbolista que yo creo que es superlativo, pero que da más gol que Mastantuono a lo mejor, veremos con el futuro, pero veremos. Es que el Madrid es una gozada, como decimos, que puede hacer de todo. Qué gusto, no tenemos un solo. Bendita competencia, Pedro, pero bendita competencia y además competencia sana. Bendito entrenador. O sea, no veo ningún jugador con malas caras, ningún jugador que se queje, que eso es interesante, eso es importante. O sea, dentro de lo que cabe, a ver, tú puedes estar de disgusto, sobre todo las estrellas cuando no juegas, puedes mostrar alguna cara de enfado, pero no veo ese mal rollo en el vestuario, no se atisba problemas, vamos a ver, no se atisba una ruptura dentro del vestuario, de momento. El último partido se unos detalles muy bonitos del equipo, todo riéndose. Cuando dices el gol de Mbappé que le regala a Brahim, ¿cómo Brahim celebra como Mbappé y Mbappé como Brahim? Sí, pero y luego además hacen un corrillo, Norberto, muy de patio de colegio y empiezan como a saltar. No sé si lo viste. Pues eso, de grupo que acaba de salir por la noche, 6 de la mañana, sale del garito, borrachos perdidos y saltan, pues un poquito, ¿no? Pero Rubén, es que recibieron mucho. No mientes eso porque ya sabes que hay mucha gente que está hablando de que nuestros jugadores no rinden porque hacen precisamente eso. Bueno, también te digo que yo a las locuras en esas no me voy a meter. Bueno, pero sí. Se ve que hay otra cosa que hace el Madrid que yo no lo había visto hacer en muchos años, es esa piña de inicio. Esos 11 jugadores juntos. Eso no se hacía en la época de Carlo, no se hacían otros entrenadores. Lo hacen ahora, no sé si es por orden de Xavi o es porque ha nacido de ellos. Me encantaría saberlo. Si viene del entrenador o viene de forma… Eso es una buena… Voy a intentar a ver si puedo preguntar por ahí, a ver si alguien me puede señalar por qué se hace eso ahora. Porque no está Carvajal. Porque cuando Carvajal está es el que tiene que dar normalmente el relevo en el campo a Xabi Alonso, pero voy a tirar mi pedrada. ¿Quién ha sido el más capitán en estos primeros partidos? O sea, ¿cuántas capitanes ya no está Carvajal? Fede. Igual es decisión de Fede, ¿eh? Sí, no, pero porque yo pienso que Fede, desgraciadamente, a lo mejor tiene menos ese estatus de capitán que el que tiene, evidentemente, Carvajal. Eso es mecánico, es normal. Pero sí es verdad que yo estimo que el Real Madrid va a necesitar una presencia Xavi muy importante en el medio del campo. Yo creo que el que más sorprendentemente la lleva es Tchouaméni en el Real Madrid. Perdona, chicos, me lo señalan en el chat, es orden de Xavi, ¿eh? Sí, nos lo pone Claudia. Lo dijo él por Alejandro y orden de Xavi lo hacía también en Leverkusen. O sea, debe ser… A lo mejor lo he preguntado en rueda de prensa, yo no lo recuerdo. Son detalles que unen un equipo, ¿eh? Son detalles que te insuflan una cierta energía a la hora de empezar un partido. Parece que no, son boberías, pero una arenga todos juntos al principio, quieras que no, entras un poquito más conectado al partido. Y eso es lo que necesitábamos, porque recuerda el año pasado, entrábamos a los partidos desconectadísimos. Y el Madrid solamente, solía tirar las primeras partes. Y decíamos, ¿por qué hemos tirado una primera parte entera? ¿Por qué? Ahora nos cuesta remontar, darle vuelta a un partido. Aquí por lo menos, algún partido lo has visto 2-3 minutillos que le ha costado, pero ves diferente, ves otra cosa, ves otra actitud. Y eso es lo interesante. Lo interesante de esto es como ganamos la Champions de la amistad, que la llamaban la Champions del equipo, pues esto, aparte de buen juego, hace falta camaradería, hace falta compañerismo, hace falta apoyo. Cuando tú estés mal, yo te apoyo a ti. Cuando tú estés pasando una mala racha, yo te dejo que tú tires un penalti y marques un gol. Bueno, yo, lo del tema del penalti, yo tengo mi opinión propia. ¿Tú crees que no? ¿Tú crees que... yo en ese sentido soy como yo creo que si vas 2-0, bien, pero con 1-0 no. Yo no lo hubiera hecho. Yo no lo hubiera hecho tampoco porque con 1-0 lo que tú dices… Porque además, el penalti no lo horrible. Lo tiras tú mejor. Fatal. Vini no es la tenemos un lío con el empate. Yo ahí eso no me gustó. Mira ayer, la selección española, de Ferran y lo falla. Yo otra lo digo,
todo ha salido bien porque marca el gol y porque realmente al final es un bálsamo, te quedas con lo bueno, le ha dejado un penalti, hay buena amistad, que lo hay, porque entre Vinicius y Mbappé se llevan muy bien, eso os lo puedo, vamos, lo aseguro. Pero claro, yo lo reconozco, no tengo ningún problema. Y lo digo en lo positivo, que ha salido bien. Para mí, eso no se puede hacer. Mbappé tiene que tirar penaltis porque es el lanzador de penaltis. Y si lo falla, que lo falle Mbappé, no pasa nada. Pero que lo falle Mbappé, que para algo es el hombre que está escogido. El Real Madrid ha encadenado su peor racha de penaltis fallos exactamente por esto. Porque lo tiraba y que, yo el año pasado era una ruleta. Pues el año pasado era tirar un penalti Norberto y fallarlo. O sea, no Por sé cierto, la estadística, pero. Solo quería dejar para que la gente del chat le eche un vistazo en los próximos partidos. Mirad en ese círculo inicial, en esa arenga que hacen. Quiero que miréis el papel de Arda Güler. ¿Habla mucho que? No me he fijado, Yo me he fijado muchas veces y le veo animando mucho al equipo. Mucho. Y siempre se ha hablado de que es un chico tímido, correcto, no sé qué. Y yo lo he visto en las arengas muy metido. Y muy metido en los compañeros. Oye, quiero hacer una reflexión de Hendrik, pero es que antes quiero proponeros un juego que le he hecho a todos los que han entrado en las últimas tertulias, que está muy bien, y os lo voy a plantear ya para que, no sé si tenéis para apuntar, un móvil, un papel, me da igual. Y mientras que toco el tema de Hendrik, o lo vais, mientras que habla Norberto, pues lo Purri y Pedro lo vais pensando y tal. Vale. Quiero que penséis, a día de hoy, 12 de octubre, tal y como están las cosas, repito, sabiendo que Alexander-Arnold y Carvajal se están recuperando, Bellingham viene de como viene, Valverde con lo que no sé qué, el otro con los aguantos, me da igual, ¿vale? Quiero que vuestro pensamiento es, ¿qué 11 creéis que va a sacar en el Clásico? ¿Vale? Lo digo porque todos los días que lo he hecho, las personas que han venido han puesto diferente, ¿vale? Lo digo porque es que yo creo que tiene su aquel. Seguramente coincidáis en casi todos los jugadores, pero tiene su aquel. Por eso digo que os lo dejo que lo penséis. Mientras tanto, saco otro tema, lo vamos hablando y si queréis lo vais apuntando y al final luego lo comentamos. También la gente chat ya sabe este juego porque lo he hecho en las últimas 3 tertulias, pero ya que os veníais vosotros, quería que lo hablarais. Quiero hablar un poco del tema de Hendrik, porque lo ha sacado Norberto y Purri también el tema de la cesión. Yo sigo teniendo muchas dudas en eso. Creo que el Madrid hizo una apuesta muy fuerte por este jugador y este verano aún más porque le da el número 9 del Real Madrid y creo que eso que no es importantísimo. Y yo el otro día analizaba con Alejandro Ruiz, un chico que suele entrar por aquí por el canal, el Vitiña español, que lo llamo yo, creo que Pedro ha coincidido con él en alguna charla, en el que él cree que no, que él no cree que se va a ir cedido. Él cree que debe quedarse aquí, aprender de los mejores, aprovechar los minutos que le deje Xabi Alonso cuando no esté Mbappé o cuando tenga que descansar, porque evidentemente va a tener partidos que descansar. Pero claro, existe esa duda. Yo lo que decía ayer es que mi parecer es que Hendrik, hago un resumen rápido, no ha jugado ni un minuto porque el golpe del Atlético de Madrid es un golpe muy fuerte y Xabi Alonso encara la temporada por esos 2 partidos como hay que ganarlos. Oye, no voy a jugármela con... Bueno, que sienta Bellingham los 2 partidos, cuando lo había puesto de titular en el Metropolitano. Yo decía ayer, yo creo que esa acción la valoraremos muy posiblemente en enero. Vamos a ver lo que juega Hendrik o lo que deja de jugar, lo que juega Gonzalo o lo que deja de jugar o lo que juega el resto, porque sigo diciendo que hay mucha gente arriba. A día de hoy, creo que Norberto y Pur lo tenéis muy claro. Vosotros cedíais a Hendrik, lo tenéis clarísimo y el porqué de esa situación. Purri, empiezo por ti. Yo a día de hoy sí. A día de hoy sí porque Hendrik necesita minutos. Necesita minutos y el Madrid creo que no se los puede garantizar. A día de hoy no se los puede garantizar. Porque en rotación está entrando lo que tú dices, Gonzalo. Gonzalo lo hizo bien en el Mundial de Clubes. Obviamente ahora está destacando un poco menos porque tampoco tiene muchos minutos y es complicado mantener una línea, una dinámica buena de juego si no tienes minutos. Y Hendrik necesita jugar. Primero porque es una apuesta nuestra fuerte, potente del Real Madrid. Segundo porque creo que tiene mimbres y tiene capacidad para ser estrella. Pero tiene que explotar fuera. Por lo menos un par de meses. Y que se aclare todo el panorama para él y que vaya al Mundial, que sería positivísimo. Que dicho esto, si el Madrid se lo queda o si Xabi Alonso decide quedárselo y no cederlo, también lo aceptaría perfectamente. Pero los minutos habrá que dosificarlo y habrá que utilizarlo. Es lo que tú dices, el patinazo que tuvimos contra el Atlético de Madrid condiciona los siguientes partidos, porque tienes que ganarlo. Tienes que ganarlo sí o sí, para evitar que aquí haya
cierto malestar dentro del vestuario por las derrotas. Pero yo a día de hoy sí lo cedería. Pedro, ¿tú? ¿Puedo dejar a Norbert? Y así yo soy el último. Sí, claro, Norbert. Norbert más o menos me ha dicho que sí. A Norbert le va a preguntar qué destino él cree que es ideal, ¿no? Porque ahora ya hablábamos de posibles Champions, de fuera de España, ¿no? Del mejor en España, no en España, no, que no se merecen nada, pues lo típico. Entonces era un poco... A ver, lo de España es como lo del corazón partido, ¿no? Porque tal y como se comportan los equipos con el Real Madrid, no te apetece echarles una mano. Pero sí que es cierto que aquí el amigo Jandro en el chat, él es de Vallecas, no sería ningún mal destino porque está jugando competición europea. Con lo cual, eso sería importante. Pero yo lo que quiero es, de una maldita vez, y mis compis lo saben, es que cuando el Madrid haga una cesión, que en el contrato de la cesión especifique el número de partidos que tiene que jugar. No puede ser que nos devuelvan a los jugadores habiendo jugado 3 partidos, como ha pasado en muchísimas cesiones. Es decir, yo te cedo a un activo de mi club a coste cero, pero este jugador va a jugar contigo. ¿Qué queda para acabar la temporada? ¿25 partidos? Tiene que jugar en 20. Si no, me vas a pagar una cantidad X. Y entiendo que Hendrik debe salir porque es, como dice Purri, un activo del club que nos ha costado mucho dinero y por lo menos, si en un futuro, imaginaos, no funcionara, intentar que el Real Madrid económicamente recupere la mayor cantidad posible que ha invertido en él. Entonces yo creo que Gonzalo puede cumplir perfectamente ese rol de estar en el banquillo este año, porque digamos que Gonzalo, entre comillas, nos ha costado 0 euros y Hendrik ha costado mucho dinero. Y creo que es un jugador que tiene que despegar y que le vendría muy bien eso, una liga española en la que pelearse y un nivel medio de Europa donde tenga que destacar. Así que yo en ese sentido sí que estoy de acuerdo con Purri. Y ya digo, el Rayo no sería un mal sitio, ¿eh? Bueno, mira, ahí queda eso. Veremos a ver si finalmente pasa. Pedro, cuéntame. He estado echando un vistazo al equipo de Xabi Alonso el año pasado en el Leverkusen, que no puede ser referencia para lo que está sucediendo este año. No hay ningún perfil Hendrik en ese equipo. Ninguno. Brahim tampoco. No hay ningún perfil Brahim en ese equipo, salvo Florian Wirtz. Y Florian Wirtz, curiosamente, se está estancando en el Liverpool. En los Reds juega por la derecha y en el Leverkusen juega por la izquierda. El cambio no le está sentando muy bien y a pesar de que es un grandísimo futbolista y puede explotar. Yo lo que sigo pensando es que Hendrik no sé por dónde juega con Xabi Alonso. Me voy a explicar. Si entra por banda derecha, si entra delantero centro, si que es la posición teórica, o en otro sitio. A mí lo que me parece es que los jugadores que no juegan no podemos saber el nivel que tienen y esto es una de las cosas que curiosamente el madridismo reprochaba el año pasado a nuestro antiguo entrenador, que era el hecho de que por qué Arda no juega, por qué este no juega, incluso en tiempos de Joselu, por qué no juega, ¿no? A mí los futbolistas yo tengo que evaluarlos en el campo. En el entrenamiento, evidentemente, nosotros no podemos evaluarlos porque eso es la idea del entrenador y confianza total en mi entrenador. Si el entrenador no lo pone es porque piensa que no tiene que jugar. Bien, entonces, partir de una cesión sobre entrenamiento, desde mi punto de vista, de mi visión del fútbol, es un poco difícil. Es decir, un futbolista no vale porque no entrena, porque no juega. Pues vale, perfecto. Entonces es porque el entrenador no le quiere. Entonces yo creo que eso se podría haber hecho desde el principio de temporada con él, o igual si se ha quedado ha sido voluntad suya, eso no lo sé. Pero para mí, Hendrik, quiero saber por dónde juega antes de cederlo. Quiero saber cuál es el proyecto de este futbolista. ¿Es extremo? ¿Es delantero centro? Y recuerdo, y por eso me tiro un poco a lo que he dicho antes, Brahim lo perdemos un mes. ¿No sería útil por ese extremo derecho cuando los partidos están un poco difíciles para abrir un poco la caja y que Mastantuono y él vayan efectivamente haciendo esa función? Esa es mi pregunta. Yo quiero saber por dónde juega Hendrik con Xabi Alonso. Antes de otra cosa, insisto, los delanteros del Leverkusen que los tengo aquí fueron Patrick Schick, que es un jugador muy fuerte y muy potente, Víctor Bonifaz, que no necesito presentar porque es también un jugador muy potente, y tenía a Sarko y a Stepanov, que eran jugadores muy, muy bisoños de 17 y 19 años. Es decir, los perfiles, incluso se trajo al Panda, acordémonos, se trajo al delantero del Betis. Efectivamente, o sea, quiero decir, el Leverkusen a mí me parece que no tenía esos perfiles y de repente en el Madrid se ha encontrado con un Mbappé que lo explota todo y con jugadores rematadores como Bellingham, es que la segunda línea del Madrid mata a los delanteros. En el sentido, perdón por la expresión, es un poco fuerte, pero la segunda línea del Madrid deja muy fuera de sitio al delantero rematador clásico. Muy, muy fuera de sitio. Pero eso Gonzalo entra ¿cuándo? Cuando no hay una segunda línea en el Real Madrid eficaz, cuando ya se han hecho cambios en la... Sí, Gonzalo siempre entra después de los cambios del medio del campo. Mi visión de la cosa. Veremos a ver qué sucede con Hendrik. Yo creo que todo igual es pronto, por lo que hemos explicado, por esa lesión, lo que ha pasado y tal.
Pero veremos también. Si lo importante es los minutos que le vaya a dar. Yo creo que aprovechar los va a aprovechar. O sea, eso lo tengo claro, porque es un jugador que cuando sale lo ha aprovechado. Pero veremos qué minutos y de calidad le puede dar, porque, repito, el Real Madrid depende mucho para mí de Mbappé y de Vinicius, y que te quita 2 posiciones de 2 o de 3. Y ahí está más tanto, ¿no? Brahim, Bellingham, Rodrigo, Gonzalo, Endrick. Son muchos jugadores de mucho potencial que no se tienen su sitio todos, ¿no? Sí, pero bueno, caso, Rubén, sesión pura, ¿eh? En todo caso, sesión pura, pero sesión pura con retorno. Estamos hablando de nada de compra, clarísimo. Primero Nico Paz, Purri, no empieces. Para mí es potencial puro y duro, Endrick. Claro, primero y también Endrick es época de mundial, ¿eh? Y Endrick quiere ir al mundial. Exacto. No convocado con Carlo Ancelotti en la última convocatoria de Sí, Brasil. pero Carlos ya dijo que probablemente se está rumoreando que Carlos lo vaya a llevar los siguientes partidos. Sí, pero que Richarlison vaya antes que él, Bueno, porque juega. Claro, juega. Sí, también es verdad que viene una lesión, ¿eh? Eso yo creo que a él le empezaba a preocupar si no tiene minutos en el Madrid y ve que además le está afectando la... Mira, ¿cuándo es el siguiente parón? Otro parón ahí, me parece, en mitad de noviembre. En noviembre, ¿no? Veremos, a ver ahí cómo... ¿Qué hace, por cierto, Rubén, ¿tú no crees que Endrick, la irrupción tan potente que tuvo Gonzalo en el Mundial de Clubes, le hizo precipitarse probablemente en la reaparición? Mira, yo lo que creo es que Xavi, cuando llegó al Madrid, buscaba un perfil de delantero que lo hubieran buscado, yo creo, en el mercado, de alguna manera una ganga, entiéndeme. Un Panicelli, entiéndeme, creo que sea Panicelli, pero ese tipo de delantero alto, grande... Budimir, en este caso, sí. No, a mí me lo dije yo mucho y se reían de mí. Exactamente. Pero encontró ese perfil. Yo no creo que él precipitara. Tuvo mala suerte Endrick porque se lesionó en el momento en el que podía haber sido titular en el Madrid. No sé si hubiera sido siempre. Creo que a Xabi Alonso le gustaba Gonzalo por lo que le da Gonzalo y no le da Endrick, pero evidentemente fue muy mala suerte para Endrick, la lesión esa que tuvo en el Mundial. Pero sí es verdad que no me gusta que la gente tenga como... No es que le ha comido la tostada. No sé, que Endrick el año pasado, el tiempo que jugó muy bien. Y Endrick fue el máximo goleador de la Copa del Rey. Quiero decir, que no es una cosa que digas, no, es que estuvo gris. No estuvo gris. Para mí aprovechó muy bien sus minutos, demostró personalidad, demostró potencia, demostró gol. Bueno, pues todo lo que le pedimos a un jugador que costó lo que costó y que vino como promesa. Más que yo sigo pensando que para el Madrid, Endrick es el futuro, ¿eh? Yo creo que el día que ficha Endrick sabe perfectamente que Mbappé va a estar en Madrid. Quiero decir, que no es una cosa que, no, es que ahora me lo voy a comer porque tengo a Mbappé que no lo iba a tener. No. O sea, Madrid sabe que en algún momento iba a llegar el francés y que oye, que Endrick iba a ser el futuro. Oye, vamos con lo dicho. A la gente que nos está viendo, vamos a hacer el 11 que creen Purri, Norberto y Pedro que va a alinear Xabi Alonso ante el Fútbol Club Barcelona. Lo digo porque parece que no, pero yo creo que se pueden surgir bastantes dudas. Y fíjate, el otro día lo pregunté y con Blanca y con Alejandro ya hubo duda en la portería. Blanca sentaba a Courtois, con eso os digo todo. Blanca es que está un poco cabreada con el tema de Courtois, con alguna cosilla. Dicho esto, vamos con ello. Antes le digo a la gente que nos está viendo desde Twitch, darle a seguir, los que nos estáis siguiendo, si alguno quiere flotar alguna suscripción, siempre será bien recibida. La gente de YouTube que nos está viendo en directo o lo va a ver vídeo bajo demanda, darle a like al vídeo, suscribiros al canal los que estéis suscritos y si alguno quiere aportar al canal, como han hecho hoy, que yo sido una barbaridad las aportaciones que habéis hecho económicas, os lo agradezco un montón, siempre y cuando podáis, no es una cosa que tengáis que hacer sí o sí. Vamos con el 11. Voy a preguntaros primero por portero, voy a empezar por arriba. Purri, bueno, esto a unanimidad, los tres ponéis a Courtois, entiendo, yo eso es una locura que tuvo Blanca, yo creo que me dio. Sin duda. Sin duda. Vale, estamos de acuerdo. Venga, vamos a ir con el lateral derecho. Purri, ¿tú a quién has puesto? No lo he apuntado, pero lo tengo en la cabeza. Dani Carvajal. Sí. ¿Pedro? Si llega Arnold. Venga. ¿Y Norberto? Pensando en que no van a llegar o van a estar muy justos, Federico Valverde. Yo estoy con Norberto, para mí también. Pareja de centrales. Voy a empezar por Norberto ahora. Hausen Militao. ¿No? Vale. ¿Pedro? ¿También? Hausen Militao. ¿Por lo mismo? No hay debate. Ok, perfecto. Yo también, Hausen Militao. Lateral izquierdo, que lo tenemos claro los tres. Álvaro Carreras, digo los cuatro en este caso, perdón. Bueno, más que nada porque sí, porque ha caído absolutamente de pie este chico. No sé cómo va a ser el esquema. Voy a poner 3 centrocampistas, 3 delanteros, ¿vale? Me explico. Si vais a meter a Bellingham, pues lo podéis meter arriba o lo podéis meter, me da igual, pero que son 3-3, ¿vale?
Purri, dime tus 3 y vamos preguntando. Chua, Valverde, Güler. Chua, Valverde, Güler, claro, porque tú Valverde lo colocas en el centro del campo, ¿vale? Pedro. Chua, Valverde, Güler. Ok, Norberto. Tchouaméni, Bellingham, Arda. Vale, yo os voy a decir lo que dije ayer y voy a seguir con mi pedrada. Tchouaméni, Ceballos y Arda Güler. Arriba, Norberto, ¿quién pondrías tú? Mastantuono, Mbappé, Vinicius. Vale, Pedro. Jude, Vini, Mbappé. 4-2. Okay. Yo había puesto un 4-2-3-1, pero. Sí, bueno, pero. Jude, Vini, Mbappé. Sí, ok. ¿Y Purri? Como Pedro. Igual. Vale. Igual. Yo ahí ponía. Claro, metía a Bellingham porque para mí yo creo que el Real Madrid igual juega con 4 centrocampistas ese partido. Veremos a ver cómo es la disposición. Y con Vinicius y Mbappé arriba yo. Fíjate, yo sentaba más Mastantuono. Pero bueno, para que veáis que incluso en esto hay bastantes dudas. Yo de todas maneras, para mí, Norberto ha dicho una cosa a misa, es que si no están al 100%, Valverde tiene que ser sí o sí lateral derecho. Claro, Lo tengo clarísimo. Pero yo soy como lo que antes decía el profe Miguel. Mi esquema se centra más en un 4-2-3-1, en el que cuando tengamos el balón, defendamos con 3 y la línea del centro del campo sea 3 jugadores con Fede, Tchouaméni y Jude. Fede y Jude como interiores, interior derecho, interior izquierdo, y Franco, pues intercambiando con Franco, rompiendo banda derecha, rompiendo por dentro. Lo veo así para potenciar el centro del campo y pensando en esa batalla contra De Jong, Pedri y no sé exactamente quién más me pondrá, porque no tiene ni a Fermín ni a Gavi. No, Fermín sí, el de Sábado lesionado Olmo. Pero Fermín ya estará recuperado. Fermín sí. Dice que está pues pensemos en un Fermín, Pedri y De Jong. También te digo que ahora mismo es el más fuerte, Fermín. A mi juicio, Fermín estaba un poco perdido. No lo veo, ¿eh? Con el Madrid no lo veo. Aunque ¿No? quiera meter intensidad, no lo veo. No lo veo porque Hansi sabe perfectamente que Fermín la espalda la cubre muy mal. Y si el Barcelona sube un poquito, Casado, yo veo más a un Casado rompiendo y tratando de estorbar Norbert, Purri y Rubén que otra cosa. Porque Casado va a necesitar intensidad y con Jude Bellingham va a necesitar un jugador que le dé esa intensidad. Y Fermín con Bellingham no va a conseguir. Tú sabes, Pedro, que yo a Casado le llamo rascador. Sí, por eso te digo. Rasca de lo lindo, ¿eh? Claro, pero va a ser un ejemplo de Giuliano Simeone en ese partido. Claramente. Necesita un jugador que pare las máquinas. Yo lo veo así, en tu caso. Bueno, veremos a ver que. Mira, como si juega gol en el último minuto de culo. Sin darse cuenta de Álvaro Carreras. A ver, os lo juro que ya llega un punto en el que, de verdad os lo digo, que gane. Que gane, exactamente. O sea, os prometo, y os lo digo de corazón, o sea, a ver, no me gustaría que nos pasaran por encima y tengan 16.000 ocasiones y marques una. No me gustaría, evidentemente. Pero tal y como están las cosas últimamente, con las goleadas que nos hemos recibido en este último año pasado y con la del Atlético de Madrid, creo que es tan necesario moralmente sumar 3 puntos en un partido grande, en este caso contra tu máximo rival, que es el rival al que más te enfrentas en la historia, creo que es absolutamente necesario. Es más, me vais a llamar locos, o a lo mejor no. Firmo perder en Anfield y ganar al Barça. O sea, ahora mismo, si me vienes un papel, te lo firmo. No tengo creo que es necesario, ¿eh? Por supuesto. Yo creo, fijaos que para mí va a ser clave esa nueva posición que decía Pedro, de, como le decimos, ¿verdad? Muchas veces, de Mbappé-Benzema o Benzemapé. Esa posición de jugador que no es un 9 y un 10, sino que es un 9,5, que es un jugador que viene hacia atrás a recibir, en el que el primer desmarque de Vinicius a la espalda de Mbappé puede ser el cebo y la segunda entrada de Mbappé puede ser mortal. Es decir, si os habéis fijado, todos los equipos que juegan al Barça y que le han hecho mucho daño, siempre han colocado un jugador de cebo entre centrales, un jugador adelantado, que generalmente es el que no recibe, pero finaliza la jugada. Entonces, ese primer movimiento de engaño, ese primer movimiento de descolocar a los centrales o de crear ese problema entre lateral y central va a ser muy importante. Y entre Vinicius, Mbappé, Mastantuono y la posibilidad de Güler, la sociedad Güler-Mbappé, o a Güler le ponen a alguien, como decíamos antes, un rascador cerquita, o puede hacerles un daño terrible, porque es un jugador que con un solo movimiento de pie se gira y va de cara.
Bueno, pues veremos. Yo para mí la victoria del Madrid contra el Barcelona, para mí tiene una doble lectura. Primero, obviamente te vas a 5 puntos. Doy por sentado que se le gana al Getafe, ¿eh? Yo, fíjate que no estoy pensando ni en los puntos, con eso te digo, tío, Burri. Pero bueno, esa es una persona, todo moral, porque es un golpe. O sea, si tú el Real Madrid consigue ganar al Barcelona, moralmente puede dejarlos un poco tocados. Moralmente, porque ellos se ven superiores a nosotros. Las cosas como son. Ellos actualmente se ven superiores al Real Madrid. Y ahí es donde el Madrid tiene que ser inteligente y ser listo. Y salir a por todas en el partido, no hacer un Atlético de Madrid. No tengas miedo, estás en tu casa, eres el Real Madrid. O sea, hay que recuperar sensaciones. Hay que recuperar una dinámica positiva contra esta gente y contra el Atlético de Madrid cuando vuelva. Si podemos devolverle 5, hay que devolvérselo. Si podemos. Claro, y si pido al Real Madrid que si puedes hacer sangre, la haga. Que si vas 2-0, vayas a por el tercero, por el cuarto y por el quinto, como ellos harían con nosotros. Que es un debe en el Real Madrid de muchos años, ¿eh? Oye, vais a darme un minuto, voy a dejar a Pedro que haga su speech final también en cuanto a ese partido. Me voy a salir un minuto porque se me ha puesto en blanco la pantalla, no me preguntéis por qué. Me salgo un minuto y vuelvo a entrar, ¿vale? Mientras dejo a Pedro que te quedas con el canal un ratito. Tardo muy bien, ¿vale? Para mí, joder, tener 2 canales, madre mía. Ahora vuelvo, chicos. Sin problema. No, yo creo que lo que... qué familiar esta imagen. ¿Verdad? Yo creo que lo más importante efectivamente de este partido es Bálsamo, ¿no? Es que el Madrid sea lo que tiene que ser el Real Madrid. Es decir, tiene que ser un equipo temible, que demos miedo. Yo creo que al Barcelona le demos miedo, verdaderamente. Que sepan que aquí cualquiera puede venir y que puede romper inmediatamente el partido. Yo quiero esa sensación del Madrid de un poco de pólvora, ¿no? Del hecho de que cuidado con este, cuidado con el otro, cuidado con el otro. Ese partido imprevisible que siempre teníamos con los equipos de José Mourinho o con los equipos más tardes con Cristiano Ronaldo, esa imprevisibilidad de decir, es que o es Benzema, o es Bale, o es Cristiano Ronaldo. A mí me encantaría que fuese o es Benzema, o es Vini, o es Mastantuono, o es Jude, o es... Eso es lo que estoy esperando en el Madrid, que verdaderamente seamos tan imprevisibles, porque los centrales del Barcelona no son precisamente los más rápidos y los mejores en la espalda. El partido que hizo el otro día Araujo fue verdaderamente bajo de nivel, ¿eh? Lo pasó muy También te digo mal. que es que el fútbol del Barça no le beneficia a Araujo. A mí Araujo no me parece tan mal central como lo pintan, ¿eh? Simplemente que creo que es justo todo lo contrario a lo que necesita el Barça. Pero bueno. Y Cubarsí en la espalda, Rubén, seamos sinceros, Cubarsí en la espalda lo pasa mal también. Es un jugador de mucha potencia física en altura. La falta de Íñigo Martínez para mí es esencial. O sea, Íñigo Martínez era un líder. El día que a Cubarsí le piten verdaderamente su juego de agarrones y brazos, van a tener más de un disgusto. Pero lo que decía Purri de la victoria del Getafe, que la da por victoria, yo espero que también por una sencilla razón. Porque al Real Madrid le viene mucho mejor el Getafe que al Barça, porque el Real Madrid tiene jugadores mucho más físicos. Y esto es fútbol papá que plantea Bordalás le hace menos daño al Real Madrid que al Barça. Sí. Personalmente lo veo así. Somos jugadores, es decir, un Tchouaméni, un Fede, un Bellingham, somos gente potente físicamente que si algo no le importa al Madrid es el cuerpo a cuerpo. Y eso al Barça siempre le ha gustado mucho menos. Por eso creo que es un partido que nos va a costar, pero que nos afecta menos que... Si lo tuviera el Barça, antes que nuestro partido, el Barça lo podría llevar peor, ¿eh? Por cierto, Rubén, antes comenté lo de Jude, ¿por qué pienso que Jude Bellingham va a jugar de titular en ese partido? Por las señales que manda Xabi Alonso. Xabi Alonso en rueda de prensa comentó que empezamos con un segundo bloque donde Jude va a jugar un papel muy importante. Entonces, bueno, pero también te digo porque no queda otra, quiero decir. Claro, obvio, pero que ha descansado, diferente. No, y que es un jugador a mí es capital. Importantísimo. No sé si me equivoco, corregidme, es el fichaje más caro, ¿no?, de la historia del Madrid. ¿No? Son 130 millones. Caro, sí. No, el más caro fue Hazard, ¿no? No, yo creo que fue Bellingham, ¿no? Execuo, por ahí anda. Aquí con las variables igual sí nos íbamos a 130, ¿no? Si le preguntas a Fabrizio Romano te va a decir que fue el más caro seguro. No, el que dice los impuestos, los cafés, Claro, te cobra el taxi, el no sé qué. Exacto. Fue Hazard. Vamos, por lo menos aquí lo primero que ponen fue Hazard con 120, 121. Jude Bellingham pone aproximadamente. Bueno, es que aquí pone aproximadamente de 113 y 133. Claro, la variable de Jude es que ganó la Copa Europa, con lo cual se sube a 130, cosa normal. Bueno, entonces sí. Falta la del Balón de Oro. Falta el Balón de Oro también, sí. Bueno, pues ojalá que le pagamos 5 kilos. Significará cosas buenas. Claro, ¿y tanto? Bueno, chicos, pero voy a quitar más tiempo, porque yo tengo que hacer cosas. Es que yo trabajo ahora en un ratito. Así que nada, oye, que como siempre, gracias.
Lo he dicho de verdad, lo digo muchas veces, sabéis que os tengo mucho cariño. Es más, voy a pasar ahora un momentito por aquí el link de todas vuestras redes sociales, canales y demás. Gracias. Voy a pasar por el chat tanto de Twitch como de YouTube, ¿vale? Para que la gente lo tenga. De verdad, os invito a los que no os conocéis, seguramente muchos. Porque además coincidimos, creo que si os dais cuenta, coincidimos mucho en. Nuestros viewers son muy parecidos. Somos canales muy gemelos en este aspecto, pero bueno, toda la gente que no conozca el canal de Box to Box, que se acerque porque son gente maravillosa. Gracias a los tres por haber estado, también gracias a los otros 2 integrantes que han estado más veces por aquí y que ya sabéis que somos hermanos, canales hermanos, y que lo haremos más adelante, ¿vale? Más charlas. Un placer. ¿Vale? Venga, Muchísimas chicos. Un abrazo de Villarroya que estuvo en nuestro canal hace poco. Venga, Sí, perfecto. ¿Para mí? ¿Te doy un abrazo? Para toda la gente, sí. Vale. Necesitamos, así que nada, que te dé un abrazo. Vale. Bueno, pues, grandísimo Villarroya, me da la risa. Espectacular. Un crack. Es un show. Bueno, chicos, un abrazo enorme. Cuidaos a los 3. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Yo ya me quedo por aquí ya para despedirme, para daros las gracias a todos los que habéis estado por aquí por el directo. Gracias de corazón también a todos los que habéis participado también con vuestras donaciones económicas. Gracias de corazón, de verdad. Ya sabéis que eso también hace que funcione, pero sobre todo gracias a la gente que habéis estado. Como siempre, una mañana más por aquí. Volveré seguramente el martes. Mañana no haré directo, pero sí el martes.